¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Estimados amigos de la biblioteca, y hoy tenemos de invitado al maestro Alcibiades González del Valle. Vamos a hablar con él de este último libro que se publicó en forma masiva a través de un periódico de gran circulación en el país, Contra el olvido, la vida cotidiana en los tiempos de Stroessner. Un libro muy interesante porque rescata parte de esa historia reciente donde sigue hasta ahora la leyenda de éramos felices y no lo sabíamos. Maestro Alcibiades González del Valle, bienvenido a la biblioteca. Sí, muchísimas gracias, mi estimado Neri. Sí, este es un libro que está basado totalmente en las noticias periodísticas. Y luego la comento, pero todo lo que figura en este libro han sido publicados, ¿no? Como hechos cotidianos, como dice allí, como discursos, como propuestas, como opiniones de la gente del gobierno. Y yo rescato de este libro un documento muy importante que se trata del inicio del culto al dictador. Él subió en mayo de 1900, su golpe en mayo del 54, pero asumió la presidencia el 15 de agosto de ese mismo año. 4 meses después, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, hoy Copaco, saca una resolución por la cual se hace de dueños de los espacios de radios privados, ¿no? Les impone qué tiene que decir, cómo tiene que decir, qué mensajes tiene que dar. Por ejemplo, un número 1 es ejecución de la polka General Stroessner de Samuel Aguayo. 2, ejecución de una música patriota, 1 de marzo, Colorado, 26 de febrero, alternando diariamente una de ellas. Seguidamente se difundirá el siguiente saludo. El presidente constitucional de la República, general de división Alfredo Stroessner, saluda al pueblo paraguayo y le desea un día próspero de felicidad y trabajo. Con Stroessner, Dios, patria, trabajo y bienestar. Este es el inicio que después se extendió por todo el país. Pero el hecho de haber confiscado las emisoras privadas ya dio la pista de qué gobierno íbamos a tener. Entonces, claro, maestro, sí, hay que ubicar siempre para que la audiencia, esta gente joven que está escuchando Ñandutí, el gobierno totalitario, ¿cuál es la primera estrategia de un gobierno totalitario? Los medios de comunicación. claro, Goebbels, claro. Goebbels, una persona con una inteligencia. Imagínate, ¿cuál fue su cargo? Ministro, Claro. de publicidad y propaganda. Y imagínate cómo hacían cómo manejaban los medios de comunicación Así mismo, para. Y bueno, entonces, lo primero que un dictador tiene que manejar es la comunicación. O sea, claro. Pero hay gobiernos, incluso dictatoriales, que disimulan un poco, ¿verdad? Esto es una resolución con pena de multa, ¿no? Y cancelar
La las licencia. radios, ¿verdad? La licencia, ¿verdad? Claro, Si no pasaban esto, ¿verdad? Podrían hacerlo, pero por lo menos que disimulen, que ellos compran un espacio, que no estaría mal, ¿verdad? claro. A una silla, pero confiscaban los espacios de radio. Y todo el santo día. Entonces, así comenzó el culto. Y después ya los políticos, los seccionaleros, las autoridades nacionales se encargaron en ampliar la leyenda que al comienzo impuso la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ¿verdad? Leemos, por ejemplo, de López a Caballero y ahora Stroessner, para felicidad de la nación paraguaya, por obra del coloradismo. Y hacía recién 4 meses se hizo cargo, de manera que no podríamos todavía sentirnos felices, ¿no? Con Claro. la obra de Stroessner. Voy a hacer. Hace poco estuvo hablando Celeste Amarilla de las niñas que venían del campo e iban a lo de Perrier, Sí, que ya se sabe cuál era el fin de esas niñas, porque no lo decimos nosotros, está un informe, está en el archivo del sí, sí. terror, o sea, Así hay mismo. evidencia, se documentó. Hay un libro que se llama Una rosa y 1000 soldados, no recuerdo el nombre, creo que era Julia, y no recuerdo el nombre bien de la que escribió. Y ella cuenta su testimonio, que en un momento dado, cuando ya no le servían los altos mandos, quedó para la tropa. O sea, Así mismo. No, todo fue eso terrible. es Y son terrible. denuncias probadas, Claro. son denuncias documentadas, ¿verdad? Ujú. No es que a la oposición se le ocurre achacarle semejante delito. No, está probado, así como esa inmensa cantidad de documentos que están en el archivo del terror, ¿verdad? Claro. Y quiero ir sumando más datos a esto que estás comentando, a lo que vas diciendo. Lo había dicho Celeste Amarilla en diputados. Después, voy a obviar el nombre del diputado colorado que quiso defender y dice, pueden dinamitar el puente, pueden dinamitar Itaipú, pueden hacer esto, pero es obra del gobierno para Colorado. Perfecto. Nadie habla de que sea o no obra del gobierno colorado. Estamos hablando de que una persona violó los derechos fundamentales del ser humano, que ha cometido Durante, crímenes de lesa humanidad. durante casi 35 años. Claro, Además, en 35 años algo tenía que hacer. Y hace poco, el presidente de la República, Mario Abdo, está diciendo, con mi gobierno, apenas 4 años, hice más rutas que Stroessner. Y es cierto, ¿no? Es mentira que Stroessner hizo todo. No, pero es que estuvo 35 años. claro. Pero maestro, acá entre nosotros viene lo para analizar. Perfecto, hizo más rutas que Stroessner. Entonces, el hijo del secretario de Stroessner dejó inconscientemente en evidencia que él en Sí, menos de 5 años, no hizo teniendo más todas que... las luces, hizo más que el otro. Estuvo En 35. 35. Así mismo, ¿no? No, Además, es cierto, porque lo que le caracteriza a este gobierno de alguna manera son las obras públicas. Eso es cierto. Hay claro, rutas por todas partes que se están haciendo o rehaciendo, ¿verdad? De manera que era posible que Stroessner en 35 años llenase de pavimento el país y de puentes no. Pero se distrajo en perseguir a sus opositores. Entonces, este libro tiene la intención de recrear en los jóvenes, informar a los jóvenes esos años de los que ellos felizmente se salvaron y que ojalá nunca los conozca, ¿verdad? sí. Por eso el compromiso de los jóvenes
es fundamental Sí, pero con su país, ¿no? claro, Que no sean indiferentes, ¿no? al Ahora final, mismo tenemos sí, que perdón, vienen, perdón, que se vienen las sale entrecortada municipales. la comunicación, sale un poquito entrecortada la comunicación. Sí, Estás hablando de ese compromiso con los jóvenes sí, y de los jóvenes, no con los jóvenes, de los sí, jóvenes, sí, de los sí, jóvenes. sí. Y en realidad ese compromiso tiene que ser tal porque nos están queriendo vender esa esclavitud de si ya comes bien, ¿para qué querés libertad? Así mismo, así mismo. Se reduce al estómago, ¿verdad? Por eso es que estos jóvenes necesitan conocer nuestro pasado reciente para que tomen una actitud y se comprometan más con el país. Ahora que dentro de poco tenemos las municipales, ¿verdad? Se incorporaron más de 1.500.000 jóvenes en el padrón electoral. O sea que pueden decidir una elección, ¿no? El problema es que la mayoría de ellos no usan su derecho cívico, fundamentalmente porque tienen un concepto bastante errado de la política. Segundo, creen de que todos los políticos son sinvergüenzas, que son bandidos y que ellos, los jóvenes, no quieren ensuciarse. Pero se ensucia quienes quieren ensuciarse. Es más, si se le deja el campo libre a los corruptos, ¿qué contención van a tener? Van a seguir haciendo lo que quieren y Claro, como quieren. Necesitan una contención moral. y cierto. Aquí también ya hablas de la clausura del diario ABC Color el 22 de marzo de 1984, que después la otra clausura, y es algo que suelo discutir entre paréntesis, la clausura de Ñandutí, de Radio Ñandutí, donde dicen, no, Stroessner no clausuró Ñandutí. Y vos te quedás y le decís, ¿y por qué decís que Stroessner no clausuró Ñandutí? Y porque fue la determinación de su director decir que hasta aquí llegan las transmisiones. Stroessner no le sacó la licencia. Entonces le hago la siguiente pregunta a la persona que me dice esto. Interferencias. Claro, claro. El llamado a los clientes de la radio que si seguían publicitando en esa radio iban a tener problemas. Los informes de delación. No, le ahogó a Ñandutí. Claro. Pero hubo muchas denuncias, pero o ese famoso atropello de los seccionaleros, ¿verdad? La noche de los cristales De los rotos. que el ministro de Justicia dice, sí, no sé qué habrá pasado, ¿verdad? Y el fiscal general del Estado, recuerdo que Otildo Jiménez, dijo, sí, necesita una moderación, ¿verdad? La moderación de Aquino. Entonces, esa era la idea que se tenía de la libertad de expresión, la intolerancia, ¿verdad? Y todas las dictaduras se parecen, ¿no? Ahora mismo en Nicaragua, ¿no?, que se le echó al gran escritor Sergio Ramírez, ¿verdad? Es lo mismo que Stroessner había hecho con nuestro Rua Basto, ¿verdad? Sí. Echarlos, sacarlos, no permiten que la inteligencia actúe, piense y difunda la paz, la justicia, el reencuentro entre paraguayos, en este caso. Entonces, todas las dictaduras se parecen, ¿no? Sí. Pero la nuestra ha sido bastante larga, pero no solamente larga, sino que ignorada, que es la cosa peor que puede haber. Mira, Frente a las dictaduras, con mucho ruido aquí en nuestros alrededores, la de Stroessner pasaba casi inadvertida, ¿verdad? Gracias
a que lo echaron a Roa Bastos, él comenzó a escribir en la prensa europea y comenzó a conocerse la realidad paraguaya, que era totalmente ignorada o mal conocida, ¿no? Ese fue el principio de, más la clausura de ABC, la clausura de Ñandutí, que llamaron la atención internacional, ¿verdad? Ahí muchos gobiernos democráticos comenzaron a tener curiosidad. ¿Qué está pasando en ese país? ¿No? Y comenzaron a salir las cosas que estaban pasando. Y después ya Stroessner ya no, cuando el gobierno norteamericano lo abandonó, ya no tenía nada que hacer. Un gobierno totalitario necesita los medios de prensa o la comunicación masiva para transmitir sus mentiras. Así Aquel que no esté alineado a lo que el gobierno totalitario necesita debe salir. El otro terrorista para un gobierno totalitario es el que piensa. Así mismo. El que piensa, o sea, aquel que analiza, ve, hablamos de Roa Bastos, el exilio, hablamos de ese grupo de gente como la de la revista Criterios, la gente del Nuevo Cancionero, que también sufrieron. Comunidad al comienzo, ¿verdad? Claro. O sea, inclusive vos que sufriste, maestro, esa persecución estronista, y es más, yo estuve revisando en el archivo del terror algunas delaciones, esas declaraciones del piragüe, del informante. Y es terrible. Sí. Fue terrible. Se subió, voy a dar algunos ejemplos. Recuerdo una delación donde decía, en la casa de Humberto Rubín ingresó el vehículo con tal chapa y salió con tal chapa. Gloria Rubín se fue en el móvil de Ñandutí con tal chapa al supermercado. En el caso tuyo, Alcibiades González del Valle estuvo haciendo este movimiento. Es más, recuerdo que cuando intervinieron los de Pastor Coronel y compañía para retirar la revista Criterio, había un informe contra Juan Manuel Marcos. Así mismo. O sea, las dictaduras le tienen terror a las ideas, al pensamiento, a la palabra. Claro. ¿Verdad? Es el mayor enemigo de un dictador, es la palabra. Claro. ¿Verdad? Por eso la persiguen, por eso la quieren hundir. Por eso el castigo terrible para las personas que piensan por cuenta propia. Y para que la audiencia recuerde a esto que estás hablando del culto, hay que agregar que estaba La Voz del Coloradismo, la cadena nacional también. Sí. Y La Voz del Coloradismo era terrible. El diario Patria. Claro, el diario Patria, que también era otro órgano. Pero hablando de La Voz del Coloradismo, una de las grandes sentencias que tuvo el medio donde vos estabas, maestro, que era ABC, era que salgan, no sé si era que salgan yuyos, que lo único que esas máquinas podrían sacar eran yuyos encima, algo por el estilo era, o plantas encima. Sí. Así mismo. Ya no podía, que ya no tenía que servir para imprimir nada, sino que el único fin era algo de que juntes yuyos, algo por el estilo fue la sentencia que dieron. Sí, porque la idea era sepultar la ABC para siempre. No había ninguna posibilidad de que con la dictadura de Stroessner reapareciese. Querían que las máquinas se pudriesen. Por eso que no se podría imprimir absolutamente nada en ese diario, ¿verdad? Pero afortunadamente, a los 5 años en punto, se reabrió ABC, ya obviamente en otra atmósfera política, ya en libertad, ¿no? Y la gente sacudiéndose de encima esa dictadura feroz. Y eso es lo que está en este libro, Contra el Olvido, esa vida cotidiana que el paraguayo llevaba durante tantos años, ¿verdad? Que ha sido de miedo, de terror, de sometimiento, de humillación, de claudicación. En fin,
fue una época muy terrible. Y en este libro está absolutamente, es decir, no todo, por lo menos parte de lo que se ha vivido en esos momentos. Acá hay que sumar otro dato. En la página 63 del libro dice, frente a las posturas agresivas y arrogantes, Mario Abdo Benítez, estamos hablando del papá del presidente de la República, predicaba la paz y la humildad. El 13 de octubre de 1986 en Fernando de la Mora. Y otro de los discursos que usan los dictadores, el totalitarista, es el de pregonar la paz y la hermandad. Exactamente, sí. Y es por eso que cualquiera que se manifestara en contra del gobierno de Stroessner lo tildaban de estar saboteando la paz. Claro. Que tanto ha costado conseguir, Sí. y, ¿no? Y el progreso, porque después quedaron en dos palabras, tres palabras, paz y progreso. Claro. Eso era el lema. Entonces, cualquiera que criticase un hecho de corrupción ya estaba atentando contra el orden, contra la paz y contra el progreso. Y había muchas personas que de buena fe creían. Esa fue la parte más perversa de la publicidad de Stroessner, ¿verdad? Claro. Personas que creían que los opositores querían incendiar el país, que querían acabar con esa paz, ¿verdad? Y Stroessner lo aprovechó muy bien, esa indiferencia masiva de mucha gente, ¿verdad? Al dedicarse exclusivamente a perseguir a los opositores, ¿no? Es más, yo Y recuerdo que una venía, palabra, la peor palabra era el comunista. así no, cualquiera que dijese que se hizo mal un empedrado, ese comunista. Comunista. Ahora, se llegó al punto tal de, hablando de los piragües, que la gente cuando subía en un taxi y el taxista le decía, pucha, no podemos andar este bache, la gente se callaba porque creía de que le estaban estirando de la lengua para decir algo, y lo cual era cierto, ¿no? Empleadas domésticas, taxistas, mozos, ¿no? Todo, los carretilleros del Mercado 4, ¿no? Todos tenían su tarjeta de agente confidencial, que le daba impunidad, además, ¿verdad? Claro. Y como tenían que justificar su tarjeta, entonces Se inventaba cualquier cosa. se dedicaban, claro. Sí, parte. Y bueno, y hablando de esa delación y de esa tarjeta de informante, de la gente, para ser irónico, del doble agente, estamos, también en este libro se habla de los poderes del Departamento de Investigaciones. Y Así, cuando uno veía la camioneta roja Chevrolet, la famosa Caperucita, tenías que no, rezar a todos los santos, a Dios y pedir un milagro. quién sabe a quién le está buscando, quién sabe a quién le está llevando, ¿verdad? Pero la perversidad mayor se convirtió cuando gran parte de la ciudadanía, la domesticada ya, después de tantos años, cuando había una represión contra un político, decía, quién sabe qué hizo, ¿verdad? Y esa pregunta fue terrible, fue atroz. Se justificaba plenamente la intervención policial, ¿no? Y las caperucitas rojas, sí, qué terrible era cuando uno veía, uno siendo inocente, esa es la parte fea de la cuestión. Porque si yo no hago nada, si yo estoy tranquilamente en mi trabajo o caminando por la calle, ¿por qué tengo que tener miedo a la policía? Y sin embargo, se tenía miedo. ¿Por qué? Porque se estaba en manos de un piragüe
irresponsable que puede decir de nosotros cualquier cosa y venir la policía después a buscarnos. Bueno, ese ambiente se ha vivido y ese ambiente es lo que los jóvenes deberían de conocer, estudiar para defender Claro. por fin esta paz que tenemos y por ya por tanto tiempo. Y sobre todas las cosas. Hoy podemos hablar, hoy podemos denunciar, hoy leemos a grandes titulares en los periódicos o leemos en las radios que el general tal, que el doctor tal, que esto, que lo otro robó, ¿verdad? Pero antes era, bueno, esa libertad de expresarnos no tiene precio. Las torturas, Sí, de todo. atroces. Atroces, muertes, desapariciones, hay mucho que hablar. Después estás hablando de los usos y costumbres del exilio, porque una gran Sí. verdad Paraguay tiene dos exilios históricamente. El exilio político y el exilio económico. El exilio económico que hasta no ahora consigue sigue. trabajo, no consigue nada. Y en realidad las grandes mentes que tuvo el Paraguay sufrieron en un momento exilio, pero no solamente ese exilio, ojo, porque hay algo que yo aprendí con el tiempo. Está ese exilio que te desgarra de tu tierra, Sí. el que te desgarra de la tierra, pero está el otro exilio que es peor, que estando en tu tierra vos sos un extranjero, porque Así estás mismo. dentro, no podés hacer nada. Nada, no se te permite hacer nada. Nada, sos No un conseguís muerto en tu trabajo, tierra. no podés hablar, no podés reunirte libremente con tus amigos, ¿no? Parte Entonces, de eso. es, Y bueno, después hablamos de la libertad de prensa y expresión, que como ya lo dijimos al inicio, una materia pendiente y es algo que hay que seguir debatiendo, porque ahora tenemos un problema grande, que la libertad de prensa antes estaba regulada, y cuando hay regulación no hay libertad, y estaba regulada por el dictador y por su entorno. Ahora, lastimosamente, la libertad de prensa está regulada por el sector empresarial político que se dedica a comprar medios. así mismo. Ahí Así tenemos es. ahí tenemos otro problema. Después hablamos de las apariencias no engañan, el arte de reprimir la cultura. Reiteramos, el gobierno dictatorial y todo gobierno totalitario, todo lo que le haga pensar al ser humano, le haga razonar, es un crimen. Así mismo. Después Ese, sí, adelante, maestro. no, ese movimiento estupendo del nuevo cancionero, ¿no? Que ha sido muy brevemente, un poco, quisiera ser la voz de la libertad, pero fue reprimido totalmente. Y ahora se está cumpliendo, creo que 50 años del Festival de Ipacaraí, que también ha sido reprimido porque se escuchaban canciones que a la dictadura no le gustaba. En fin, la represión a la cultura está siempre en la agenda de una dictadura. Y yo creo que uno de los grandes olvidados, recuerdo ese homenaje al cincuentenario de la Guarania que se organizó con Joven Alianza, Sí. en ese homenaje a José Asunción Flores, que no pudo venir Mercedes Sosa y envió una grabación donde Sí. cantó Despertar. Y yo creo que hay todavía esa imagen, aquella famosa frase que se dijo cuando se vio la foto del primer gabinete del general Rodríguez, ya en la salida de Stroessner, que Stroessner supuestamente dijo, solamente falto yo en esa foto. Solamente falto yo en esa foto. Y bueno, y algo por el estilo. Y hay cosas, hay héroes civiles que todavía no son rescatados en su totalidad. Tenemos una avenida de la Costanera, José Asunción Flores, un teatro José Asunción Flores, pero creo que se limita a tres, cuatro edificios o calles simbólicas para el creador de un ritmo nacional como la guarania, para el Que nos creador. identifica, Claro, que nos identifica como nación. Y encima de todo es el único, espero no equivocarme,
Porque que yo sepa, uno no sabe quién es el padre del jazz, no sabe quién es el pero vos sabés quién es el que... Creador de la guaraní, sí. Claro, por eso. Que por mucho tiempo ha sido discutido por razones políticas. No, Sí, que no fue él, no, que fue... claro. Hasta ¿Y qué eso, decían? hasta eso. Claro, ¿No? ¿y a quién le querían atribuir? No, Ortiz A Herrero Ortiz era. Guerrero, Ortiz sí. Herrero. Hasta eso, hasta Hasta eso. eso. Y bueno, un país sitiado por el Estado. La conclusión de este material contra el olvido con el sello de Editorial Intercontinental. La vida cotidiana en los tiempos de Stroessner. Maestro, un placer siempre hablar con usted. Muchas gracias, Nelly. Y sobre Muchas todas gracias. las cosas reiteramos, esto es una materia pendiente que debe estar dentro de los planes de estudios tanto de las instituciones públicas a Sí, sí, nivel sí, sí. nacional, Sí, sí, sí. porque no podemos olvidar un ex ministro que estuvo ahí políticamente por ser un hermano y por ser un hermano en la fe, diríamos, no sé cómo decirlo para que no suene mal. Ahora, si voy a ser malo, voy a decir por ser el hermano aleluya que estaba de ministro, que no tenía de pedagogía, no sabía ni entendía lo que era la pedagogía. Imagínate, en pleno acto reivindicando a Ñande Yarataxi, Sí, sí, sí. a un ex El que fue el que ministro, dijo que la calle es de la policía. claro, o sea, y se estaba reivindicando a un ministro de educación que Sí. tal como el que lo reivindicó, no sabía nada de pedagogía, y te sorprenden esos errores que en realidad no se deben volver a repetir. Gracias, maestro, por el tiempo Bueno, aquí en la gracias, gracias. biblioteca. Un Muchas abrazo, gracias. gracias. Estás escuchando La Biblioteca con la conducción de Neri Peña en Radio Ñandutí.